y en ti estamos seguros. Te alabamos, Señor, por la seguridad que tenemos en ti. En Él está, mis caminos son protegidos, en Él encuentro seguridad, porque confío en mi Dios y mi Rey, como guerrero que cubre mi ser, me librará del lazo cazador, Él es mi escudo, mi salvación. Aleluya. Oh, gracias, Señor. Sus alas me cubrirá, mi esperanza en Él está, mis caminos son protegidos, en Él encuentro seguridad, porque confío en mi Dios y mi Rey, como guerrero que cubre mi ser, me librará del lazo cazador, Él es mi escudo, mi salvación. En Él estoy seguro, yo confiado estaré, debajo de sus alas allí moraré, mi refugio es Él, estaré yo de pie, porque confío en mi Dios y mi Rey. En Él estoy seguro, yo confiado estaré, debajo de sus alas allí moraré, mi refugio es Él, estaré yo de pie, porque confío en mi Dios y mi Rey. Caerán a mi lado 1000 y 10.000 a mi diestra, mas a mí no llegará, Él es mi escudo y mi fuerza. Gózate en el Señor. En Él estoy
serle fiel para siempre. Quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me rindo y a sus pies postrado estoy. Los pecados he dejado y le sigo desde hoy. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me rindo, sí, de todo corazón. Yo le entrego alma y cuerpo. Busco hoy su santa unción. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me rindo. Siento el fuego de su amor. Oh, qué gozo hay en mi alma. Gloria, gloria a mi Señor. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Buenos días, amados hermanos. Reciban un cordial saludo en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por la gracia de Dios, pues estamos una vez más en este tiempo, en este espacio, para tener que seguir aprendiendo más de su palabra.
Vamos a iniciar pues en esta mañana con la exposición de su palabra, pero antes quisiéramos pues pedir su guía y su dirección para que sea Dios mediante su Espíritu Santo, guiándome tanto a mí para poder exponer su palabra, pero también guiándolo hacia ustedes para que puedan entender su palabra y de esta manera ambos, tanto ustedes como yo, podamos ser alimentados y podamos pues seguir creciendo cada día más y más. Acompáñenme en palabras de oración. Oremos un momento. Soberano y eterno Dios, gracias te damos en esta mañana. Gracias, Señor, por este tiempo que tú nos das, por esta oportunidad, Señor, y este privilegio que tú me das de poder exponer tu palabra. Te pido, pues, amado Dios, que seas tú a través de tu Espíritu Santo obrando, Señor, en mí, para que lo que yo pueda hablar y pueda decir, Señor, no sean mis propias palabras, sino lo que tú quieres enseñarme a mí en primer lugar y también enseñar a tu pueblo, a tu iglesia, Señor. Venimos ante ti, Señor, con nuestros corazones contrictos y humillados, reconociendo, Señor, que si tenemos un día más de vida, es única y exclusivamente por tu gracia y por tu misericordia. Ayúdanos, amado Dios, perdona nuestros pecados, perdona nuestras ofensas y pues guíanos, Señor, por el camino de la verdad, de justicia, para que de esa manera, Señor, nosotros no solamente podamos predicar a través de la exposición de tu palabra, sino que también podamos predicar mediante nuestras vidas. Cuida y bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos, a cada uno de tus hijos allá en sus hogares donde se encuentren. Que tu gracia y tu misericordia sea con ellos, Señor, todos los días de su vida. Encomendamos, amado Dios, este tiempo en tus manos y que tú seas pues guiándonos de principio a fin. Todo esto oramos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, les invito pues a abrir sus Biblias en el libro de Jeremías. Vamos a continuar estudiando este libro de Jeremías y en esta oportunidad vamos a meditar sobre el capítulo 49. Todo el capítulo del 1 al 39. Los 39 versículos, en los 39 versículos vamos a meditar en esta mañana. Jeremías capítulo 49. Voy a dar lectura en la traducción o en la versión Reina Valera del 60. Dice la palabra de Dios de esta manera. Acerca de los hijos de Amón, así ha dicho Jehová. ¿No tiene hijos Israel? ¿No tiene heredero? ¿Por qué Milcom ha desposeído a Gad y su pueblo se ha establecido en sus ciudades? Por tanto, vienen días, ha dicho Jehová, en que haré oír clamor de guerra en Rabá de los hijos de Amón, y será convertida en montón de ruinas, y sus ciudades serán puestas a fuego. E Israel tomará por heredad a los que tomaron a ellos, ha dicho Jehová. Lamenta, oh Hesbón, que destruida es Ai. Clamad, hijas de Rabá, vestíos de cilicio, endechad y rodead los vallados, porque Milcom fue llevado en cautiverio, sus sacerdotes y sus príncipes juntamente. ¿Por qué te glorías en los valles? Tu valle se deshizo, oh hija contumaz, la que confía en sus tesoros, la que dice, ¿quién vendrá contra mí? He aquí, yo traigo sobre ti espanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, de todos tus alrededores, y seréis lanzados cada uno derechos adelante, y no habrá quien recoja a los fugitivos. Y después de esto, haré volver a los cautivos de los hijos de Amón, dice Jehová. Acerca de Edom, así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿No hay sabiduría en Temán? ¿Se ha acabado el consejo en los sabios? ¿Se corrompió su sabiduría? Huid, volveos atrás, habitad en lugares profundos, oh moradores de Dedán, porque el quebrantamiento de Esaú traeré sobre él en el tiempo en que lo castigue. Y si vendimiadores hubieren venido contra ti, ¿no habrían dejado rebusco? Si ladrones de noche, ¿no habrían tomado lo que les bastase? Mas yo desnudaré a Esaú, descubriré sus escondrijos, y no podrá esconderse.
será destruida su descendencia, sus hermanas y sus vecinos dejará de ser. Deja tus huérfanos, yo los criaré, y en mí confiarán tus viudas, porque así ha dicho Jehová. He aquí que los que no estaban condenados a beber el cáliz beberán ciertamente. ¿Y serás tú absuelto de todo? No serás absuelto, sino que ciertamente beberás. Porque por mí he jurado, dice Jehová, que asolamiento, oprobio, soledad y maldición será Bosra, y todas sus ciudades serán desolaciones perpetuas. La noticia oí que de Jehová había sido enviado mensajero a las naciones diciendo, juntaos y venid contra ella y subid a batalla. He aquí que te haré pequeño entre las naciones, menospreciado entre los hombres. Tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón. Tú que habitas en cavernas de peñas, que tienes la altura del monte, aunque alces como águila tu nido, de allí te haré descender, dice Jehová. Y se convertirá Edom en desolación. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y se burlará de todas sus calamidades, como sucedió en la destrucción de Sodoma y Gomorra y de sus ciudades vecinas, dice Jehová. Así no morará allí nadie, ni la habitará hijo de hombre. He aquí que como león subirá de la espesura del Jordán contra la bella y robusta, porque muy pronto le haré huir de ella, y al que fuere escogido le encargaré, porque ¿quién es semejante a mí? ¿Y quién me emplazará? ¿Quién será aquel pastor que me podrá resistir? Por tanto, oíd el consejo que Jehová ha acordado sobre Edom, y sus pensamientos que ha resuelto sobre los moradores de Temán. Ciertamente, a los más pequeños de su rebaño los arrastrarán y destruirán sus moradas con ellos. Del estruendo de la caída de ellos la tierra temblará, y el grito de su voz se oirá en el mar rojo. He aquí que como águila subirá y volará, y extenderá sus alas contra Bosra. Y el corazón de los valientes de Edom será en aquel día como el corazón de mujer en angustia. Acerca de Damasco, se confundieron Amad y Arfat, porque oyeron malas nuevas, se derritieron en aguas de desmayo, no pueden sosegarse. Se desmayó Damasco, se volvió para huir, y le tomó temblor y angustia, y dolores le tomaron, como de mujer que está en parto. Como dejaron la ciudad tan alabada, la ciudad de mi gozo. Por tanto, sus jóvenes caerán en sus plazas, y todos los hombres de guerra morirán en aquel día, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y haré descender fuego en el muro de Damasco, y consumirá las casas de Ben-Hadad. Acerca de Cedar y de los reinos de Azor, los cuales asoló Nabucodonosor, rey de Babilonia, así ha dicho Jehová: levantaos, subid contra Cedar, y destruir a los hijos del oriente. Sus tiendas y sus ganados tomarán, sus cortinas y todos sus utensilios y sus camellos tomarán para sí, y clamarán contra ellos miedo alrededor. Huid, idos muy lejos, habitad en lugares profundos, oh moradores de Azor, dice Jehová, porque tomó consejo contra vosotros Nabucodonosor, rey de Babilonia, y contra vosotros ha formado un designio. Levantaos, subid contra una nación pacífica que vive confiadamente, dice Jehová, que ni tiene puertas ni cerrojos, que vive solitaria. Serán sus camellos por botín y la multitud de sus ganados por despojo, y los esparciré por todos los vientos, arrojados hasta el último rincón, y de todos los lados les traeré su ruina, dice Jehová. Azor será morada de chacales, soledad para siempre, ninguno morará allí, ni la habitará hijo de hombre. Palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de Elam, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí que yo quiebro el arco de Elam, parte principal de su fortaleza. Traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo, y los aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam. Y haré que Elam se intimide delante de sus enemigos y delante de los que buscan su vida, y traeré sobre ellos mal. Y el ardor de mi ira, dice Jehová, y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe. Y pondré mi trono en Elam, y destruiré a su rey y a su príncipe, dice Jehová. Pero acontecerá en los últimos días que haré volver a los cautivos de Elam, dice Jehová.
Esta es la lectura de la palabra de Dios en Jeremías capítulo 49, sobre el cual vamos a estar meditando en esta mañana. El tema que quiero compartir con ustedes en esta mañana es: no confíes en lo que no sirve. Y ya vamos a ir viendo, desarrollando estos versículos, y vamos a ir entendiendo un poco mejor el porqué de este título. No confíes en lo que no sirve. Esta enseñanza está pues digregada en 4 puntos y vamos a ir desarrollando punto por punto. Entonces, en primer lugar, vamos a ver los versículos del 1 al 6 y respecto a la profecía sobre los amonitas. Y como primer punto, entonces, tenemos la confianza en las cosas materiales. Como podemos notar allí, va a hablar respecto a los amonitas y sobre el castigo que estos ciudadanos van a recibir. Ahora, hablando un poco sobre la descendencia de los o de dónde provienen los amonitas, pues podemos ver en la Biblia que estos son descendientes de Lot, que pues tuvo producto de la relación incestuosa que tuvo pues con su hija. Entonces, y estos descendientes pues vivían al este del Mar Muerto, lo que hoy vendría a ser pues Jordania. Y a pesar que tenían cierta relación con el pueblo de Israel, porque recordemos, de alguna manera eran conocidos porque eran descendientes de Lot, su relación para con Israel siempre fue una relación de hostilidad. Y después de la conquista, los amonitas, hablo de la conquista de Jerusalén, de la toma de Jerusalén por parte de Babilonia, los amonitas van a luchar para liberarse del yugo babilónico. Entonces, recordemos que cuando Babilonia tomó o conquistó Jerusalén y nombró o dejó como gobernador a Gedalías, y recordemos que entonces Ismael vino de tierra de los amonitas para pues matar a Gedalías y de alguna manera generar algún tipo de sublevación en contra del yugo babilónico. Entonces los amonitas lucharon para poder librarse de el yugo de Babilonia. Y cuando vemos acá en el versículo 1, por ejemplo, vemos que Jehová comienza su profecía sobre ellos con 3 preguntas retóricas, y la respuesta para las 3 preguntas es sí. La primera es: ¿no tiene hijos Israel? Claro que sí lo tiene. Muchos ya están siendo deportados o han sido deportados. ¿No tienen herederos? Claro que sí, tenían hijos. Entonces la pregunta dice: ¿por qué Milcón ha desposeído a Gat y su pueblo se ha establecido en sus ciudades? ¿Por qué? ¿Por qué Amón ha tomado pues tierras que no les pertenecían, que eran parte de las tierras que habían sido repartidos entre las 12 tribus? Ellos habían ocupado un territorio que no les pertenecía, y a consecuencia de eso Jehová les declara la guerra y serán destruidos, y el territorio otra vez regresará a manos de Israel. El versículo 2, por ejemplo, dice: por tanto, vienen días, ha dicho Jehová, en que haré oír clamor de guerra en Rabá. Versículo 3 dice: lamenta, oh Hesbón, porque destruida es Ai. Clamad, hijas de Rabá, vestidos de cilicio, endechad, rodead los valles, porque Milcón fue llevado en cautiverio, sus sacerdotes y sus príncipes juntamente. Ahora, en el versículo 4, para ser más exacto, vemos la razón por la cual
ellos van a ser destruidos. Si bien es cierto, inicialmente, digamos, el primer error o el primer motivo por las cuales Dios les va a castigar es por haber tomado una tierra que no les pertenecía, pero luego viene otra razón que creo yo que es mucho más importante que la primera. Y dice que van a ser destruidos por su autosuficiencia, es decir, confían más en las cosas materiales, confiaban en lo que ellos tenían. Dice, ¿por qué te glorías de los valles? Obviamente sus valles estaban pues ubicado en un valle al costado de un río, a la ribera de un río, entonces pues era una tierra bastante productiva. Y dice, ¿por qué te glorías de los valles? Tu valle se deshizo, hija contumaz, la que confía en sus tesoros. Miren, esto era un pueblo o era una ciudad que pues habían puesto su confianza ¿en qué? En sus valles fértiles y su abundancia de agua que ellos tenían. Se jactaban de su producción y de la venta de sus alimentos. Tenían lo necesario para poder producir comida y vivir cómodamente y pues también eso les permitía vender o negociar lo que ellos producían con los pueblos cercanos. Entonces ellos se jactaban pensando que con eso pues tenían lo suficiente para vivir y encima estar seguros. Pero peor aún, al finalizar el versículo 4 dice que estos amonitas decían, ¿quién vendrá contra mí? Algo parecido a como quizás podemos escuchar algunas expresiones en el día de hoy. Con todo lo que tengo, ¿qué me puede pasar? Tengo dinero, tengo casa, tengo carros, tengo un buen trabajo, tengo todo lo que necesito. Soy indestructible, a veces podríamos decir. ¿Qué me puede pasar? Si me botan del trabajo, pues tengo lo suficientemente ahorrado en el banco, una cantidad necesaria como para poder vivir hasta que me muera o cosas parecidas, ¿no? Entonces, este pueblo de los amonitas tenían el descaro de decir, ¿quién vendrá contra mí? Y vemos que la respuesta de Dios es escalofriante. Y la respuesta de Dios es, yo traeré terror sobre ti. El versículo 5 dice, he aquí que yo traigo espanto sobre ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. El terror que se va a venir para esta ciudad vendrá, dice, de todas partes y serán llevados cautivos. No quedará nadie para, pues, acoger a los errantes y los pocos débiles fugitivos que pueden quedar después de esta destrucción que va a traer Jehová sobre los amonitas. Dice, les vendrá destrucción, será terrible. Pero luego el versículo 6 dice, y después de esto haré volver a los cautivos de los hijos de Amón, dice Jehová. Hay una esperanza de restauración para este pueblo que confió más en sus valles y lo que producían. Entonces, en el primer punto vemos que la confianza de este pueblo estaba depositado en cosas materiales, estaban depositadas su confianza en cosas perecederas, creían que eso era su seguro de vida. ¿Cuántas veces nosotros también muchas veces nos sentimos seguros por el hecho de que tenemos una casa, un buen trabajo, lo suficiente para vivir, lo suficiente para alimentarnos? Y hasta nos creemos indestructibles, depositando nuestra confianza en Dios, pero no, depositando nuestra confianza en las cosas materiales y no en Dios. Pero olvidamos que confiar en las cosas materiales y no en Dios traerá terribles consecuencias a nuestras vidas. Así que, hermano,
o amigo que me estás escuchando en esta mañana. Deja de confiar en las cosas materiales, porque una cosa es cierta: todas las cosas materiales son perecederas. Lo único que no perece es Dios. En segundo lugar, versículos 7 al 22, respecto a la profecía sobre Edom. Y se nos dice, o podemos ver en otros pasajes, que Edom es, los habitantes de Edom son descendientes de Esaú y vivían también en constante enemistad con Judá. Su territorio era pues un territorio árido y montañoso, y su economía dependía netamente pues de la agricultura y los recursos minerales. Pero también hay otros datos interesantes respecto a los edomitas. Se dice que se unieron con los judíos para luchar en contra de Nabucodonosor. Pero pasó algo, digamos, no extraño, algo que se puede esperar de seres humanos carnales y pecadores. ¿Y qué es lo que pasó? Pues los edomitas traicionaron a Israel y se unieron a Nabucodonosor. Y encima de eso, se rieron de la caída de Jerusalén. Y cuando vemos la profecía sobre Edom, vemos que también se inicia con 3 preguntas. Vemos aquí. Pero estas preguntas ya no son preguntas retóricas, sino que son preguntas sarcásticas, porque dice, ¿no hay más sabiduría en Temán? ¿Se ha acabado el consejo de los sabios? ¿Se corrompió la sabiduría? Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, que tiene que ver con la confianza en la sabiduría, la confianza en nuestro intelecto, la confianza en nuestro razonamiento, en cuántos grados académicos nosotros podemos tener, y creemos que eso nos dará la suficiente sabiduría para poder guiarnos según los caminos de Dios. Los edomitas eran muy orgullosos de su sabiduría y probablemente con tanto conocimiento, pues pensaron que no estaban en peligro de ataque pues de nadie. Pero a pesar de su sabiduría que ellos tienen, Dios les da la oportunidad y les dice, huid, volveos atrás, habitad, dice, en lugares profundos. Dios les da esta oportunidad o este aviso para que huyan, porque el quedarse pues no sería una muestra de sabiduría, sino todo lo contrario. Y les dice que huyan porque Dios iba a destruir todo. Y en los versículos 9 al 10 da allí algunos ejemplos para describir cómo se podría producir un hurto. Pero Dios no va a hacerlo así. Dios va a hacer todo lo contrario. Será exactamente lo opuesto, porque Dios no va a ser como el ladrón que va a dejar algunas cosas por miedo a que lo descubran. No, Dios no iba a dejar nada, pero en medio de toda esta destrucción vemos que Dios muestra con los más su misericordia o su amor con los más necesitados. Y en el versículo 11 vemos que dice, deja tus huérfanos, yo los criaré, y en mí confiarán tus viudas. Dios siempre ha protegido y ha proveído a aquellas personas que más lo necesitan. Es más, en el Antiguo Testamento era una ley respecto a la protección que tanto los huérfanos como las viudas que no tenían hijos deberían de ser protegidas. Entonces, vemos aquí que Dios se va a encargar directamente de estos desamparados, pero todos los que pueden huir, Dios les dice, huyan,
porque la destrucción que se viene no va a ser como ese ladrón que deja unas cositas, o no va a ser como ese vendimiador que deja por ahí algunas uvitas o se les olvida a algunos ramos de uvas. No, lo que se va a venir, dice Dios, es terrible. Pero ¿cuál es la razón de su destrucción? Y la razón de su destrucción es que fueron arrogantes, fueron soberbios de corazón. Confiaron más en su propia sabiduría. Se creyeron superiores a los demás. Incluso se pudieron haber creído superiores a Dios. Sus casas estaban construidas en las montañas y pensaban pues que eso les daba protección de cualquier de cualquier ataque. Pero no. Versículo 12 dice, porque así ha dicho Jehová, he aquí que lo que no estaban condenados a beber de cádiz beberán ciertamente, y serás tú absuelto del todo. No serás absuelto, le dice, sino que ciertamente beberás. Versículo 16 dice, tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón. Tú que habitas en peñas, en cavernas de peñas, que tienes la altura del monte, aunque alces como águila tu nido, de allí te haré descender, dice Jehová. Miren, tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón. Antes de la caída, dice la palabra de Dios que está la soberbia. Antes de la caída está la soberbia, la arrogancia, el creer que no necesitamos de nada ni de nadie, el creer que lo sabemos todo, el creer que lo conocemos todo. Esa confianza que nosotros tenemos en nuestro intelecto, que muchas veces es influenciado y corrompido por muchas cosas, van a llevarnos, tarde o temprano, a recibir serias consecuencias sobre nuestras vidas. Y en los versículos 18 al 22 vemos que Dios usa tres metáforas para describir su destrucción. Usa la metáfora de Sodoma y Gomorra, la de un león contra un rebaño, la de un águila que va en busca de su presa. Estos tres cuadros nos describen el terror que se iba a venir sobre los edomitas. Miremos lo que dice el versículo 19. He aquí que como león subirá de la espesura del Jordán contra la bella y robusta, porque muy pronto le haré huir de ella, y al que fuere escogido le encargaré, porque ¿quién es semejante a mí y quién me emplazará? ¿Quién será aquel pastor que me podrá resistir? Dice Dios, y la respuesta es nadie. No hay nadie que se pueda parar delante de Dios y poder resistir sus juicios. Nadie, hermanos. Por más inteligentes que seamos, cuando Dios actúa, no tenemos la capacidad de poder resistir el juicio de Dios. Sus acciones y decisiones de este pueblo habían determinado su futuro. Y es por eso que confiar en nuestra sabiduría y no en Dios traerá terribles consecuencias para nuestras vidas. No nos engañemos a nosotros mismos. No confiemos en nuestra propia sabiduría, en nuestra propia inteligencia, que es muchas veces terrenal, animal y diabólica. Pidamos aquella sabiduría que viene de lo alto y que es santa y que es pura y que es perfecta.
No confiemos entonces en nuestra propia sabiduría. Punto número 3, confianza en la belleza. Y esto tiene que ver con la profecía sobre Damasco. Damasco era un pueblo que también siempre estaba en guerra con el reino del norte, es decir, Israel. Sus tierras pues eran fértiles y hermosas. Y ahí también estaba ubicado el monte Hermón, que tenía nieve pues en la parte más alta y desde la cual pues se tenía una vista majestuosa sobre la ciudad. Y se dice que Damasco era conocida como la gloriosa ciudad, la viña de mi regocijo. Era una ciudad que estaban orgullosos de su majestuosidad, pero pronto esta majestuosidad dejará para dar paso a una ciudad llena de pánico y lleno de angustia. Dice aquí que su destrucción será dolorosa también como los dolores de una mujer en parto. Esta vez es la misma ciudad la que sufre este pánico y este dolor. El cuadro total que se pinta acá es un cuadro oscuro y triste. Se dice que los soldados van a morir en batalla y los jóvenes que son la esperanza del futuro van a caer en las calles, las plazas de las ciudades, en las plazas de las ciudades. Y Jehová los va a castigar, dice, usando a Babilonia como su verdugo. Confiar en la belleza. Estos hombres, estos pobladores estaban orgullosos de la hermosura de su ciudad. La belleza. Lo que nuestros ojos ven muchas veces o casi siempre es engañoso. Porque como dice el dicho, caras vemos, pero corazones no conocemos. Muchas personas preocupados y afanados por mantener una apariencia, una belleza impecable. No digo que seamos despreocupados y no cuidemos nuestra apariencia. No está mal, creo yo eso, pero el problema está en confiar en nuestra apariencia física, en confiar en lo que nuestros ojos ven y no en lo que Dios ve. Allí está el problema. Y lo que Dios ve no es pues nuestra apariencia física, lo que Dios ve es nuestros corazones. Dios ve si nuestros corazones realmente están arrepentidos, si realmente están contritos y humillados. Porque a ese corazón dice la palabra de Dios que Él no lo va a rechazar. Entonces, la confianza o confiar en la belleza y no en Dios traerá terribles consecuencias a nuestras vidas. No confiemos, hermanos, en lo que nuestros ojos ven, porque casi siempre eso es engañoso. Punto número 4. Y con esto estamos finalizando. La confianza en nuestra propia capacidad. Versículos 28 al 39. Y en este punto he agrupado a dos profecías sobre Cedar y Azor y también la profecía sobre Elam, porque ambas ciudades están pues de alguna manera poniendo su confianza en su propia capacidad. Y veamos primero a las profecías sobre Cedar y Azor, versículos 28 al 33. Se dice que pues eran tribus árabes, eran grupos nómadas que vivían al este del río Jordán. Eran pues pobladores dedicados principalmente al comercio. Y ellos también van a ser asolados por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y también vemos aquí que Dios manda
a las personas a que huyan, a que vayan muy lejos, ¿no? Y busquen algún tipo de escondite. Y esto también nos muestra que Dios en su misericordia permite que esto suceda. Si bien hay juicio contra ellos como también lo hubo contra los pues edomitas, a los cuales les dijo idos y vayan y busquen algún tipo de refugio, si bien hay juicio sobre ellos, pero al mismo tiempo también vemos que Dios no desea su aniquilación total, porque Dios pues manifiesta de alguna forma su gracia y su misericordia para con quien Él desea tener misericordia. Si bien vivían estos ciudadanos, si bien vivían en tiendas, vemos que no se preocuparon por tener o construir algún muro de protección. Su autoconfianza para vivir seguros en su propio poder, que no ven la necesidad, ni siquiera, como dice ahí, de tener puertas o cerrojos. Según ellos, no les hacía falta. Tenían la confianza en sí mismo para protegerse. Su orgullo pues indicaba que no necesitaban ningún tipo de protección. Y vamos a ver y vemos que esta confianza en su propia capacidad, va a ser castigado por Jehová. Su destrucción será total, dice, a manos de Babilonia. Sus camellos, sus rebaños y sus habitantes van a ser esparcidos por el viento como el tamo, y sus tierras serán solamente territorio de chacales. ¿Para qué vamos a necesitar una ciudad? ¿Vamos a necesitar un muro? Si pues nosotros mismos somos. ¿Para qué vamos a necesitar puertas si somos lo suficientemente fuertes y capaces para poder defendernos? Mira lo que dice el versículo 21. Obviamente, todo lo que estoy mencionando ahora o que he mencionado no se describe allí, pero por lo que leemos en el texto, podemos llegar, digamos, a esa conclusión. Mire lo que dice el versículo 31. Dice, levantaos, subid contra una nación pacífica. Ellos decían, nosotros somos recontra pacíficos, no creemos que nos venga mal bajo ninguna forma. A veces escuchamos a ese tipo de personas. Yo soy una persona netamente pacífica. No creo que Diosito sea tan malo de enviarme a algún tipo de mal sobre mí, porque yo hago el bien completamente a todos. Yo solamente sé hacer bien. Es más, no debería llamarme Antonio, debería llamarme bien. A veces hay personas así, que creen que por ser personas pacíficas, amables y todo lo bueno, van a escapar del juicio de Dios. O van a ser perdonados de sus maldades y de sus pecados. Y no es así. Mire lo que dice el versículo 31. Levantaos, subid contra una nación pacífica que vive confiadamente, dice Jehová, que ni tiene puertas ni cerrojos, que vive solitaria. Vivían confiadamente. Pues bueno, ¿qué más da, no? Y ¡boom! El juicio de Dios sobre ellos. Y sobre la profecía de Elam, que estaba pues situado al oriente de Babilonia, lo que hoy vendría a ser Irán, era un pueblo guerrero, que era conocido por la valentía de sus soldados. Y era un pueblo que también ayudaron a Siria en su ataque a Israel. Obviamente esto se da en otro evento, no en el ataque de Babilonia sobre Israel, sino en otro evento que se menciona en otros libros. Era una ciudad bastante distante, porque recordemos que ya está al oriente de Babilonia. Es decir, no estaba ni siquiera cerca.
Pero Jehová es soberano, hermanos, sobre todo el mundo, y todos serán juzgados por él sin importar qué tan lejos estemos. Todos vamos a ser juzgados por Dios. Si este juicio entonces tan devastador puede llegar a un país tan lejano y a uno que no ha tenido las leyes de Jehová para guiarles, ¿qué sucederá entonces con el pueblo de Dios que ha conocido sus enseñanzas y no las ha seguido? ¿Qué pasará con un pueblo que ha abandonado a su Dios, a su Creador? Si ellos, que son de muy lejos y que aparentemente no tienen ninguna culpa para ser juzgados, pero sí lo tienen, dicen Romanos, porque han podido conocer de Dios de diversas formas, ¿cuánto más entonces nosotros, que conocemos, que sabemos, pero que a pesar de eso seguimos confiando en nuestra propia capacidad? Creo que el juicio va a ser mucho más terrible para nosotros. Si bien es cierto, hemos sido perdonados en Cristo, claro que sí, eso nadie lo discute. Pero eso no quita el hecho de que nosotros tarde o temprano vamos a asumir las consecuencias de nuestras decisiones o las consecuencias de nuestros actos. Jehová dice que va a quebrar el arco de Elam. Los arqueros de Elam eran conocidos por su gran destreza que ellos tenían y obviamente confiaban en su poderío militar, confiaban en sus arqueros, confiaban en sus propias capacidades, en su ejército que ellos tenían, pero este poderío, dice Jehová, va a quedar en nada ante el actuar de Dios. Jehová no solo va a acabar su poderío militar, sino que también dice que los va a esparcir a su población por todas las naciones. El castigo es seguro y es total. También dice que va a terminar con el gobierno de Elam, con su rey, con sus magistrados, El orgullo de este pueblo, el orgullo de esta nación y de su alta cultura van a desaparecer. Dos pueblos que confiaron en sus propias capacidades, en su propio poder de su fuerza. A veces nosotros, lamentablemente, caemos en el mismo error de creer o de confiar en el propio poder de nuestra fuerza. Soy joven, soy hermoso, soy musculoso, soy atlético. ¿Qué me puede pasar a mí? Si me asaltan, me defiendo. Si me quieren hacer daño, me defiendo. ¿Quién me puede hacer algo? Nadie. A veces podemos creer así. Lo mismo creyó este pueblo, o estos pueblos. Creyeron en el propio poder de su fuerza, pero olvidaron que detrás de ellos, o sobre ellos, había alguien que era mucho más poderoso que ellos. Y los destruyó también por su arrogancia, por su autoconfianza, por creer en ellos en su propia capacidad y no creer que necesitaban de Dios para su protección. Nosotros mismos somos. No necesitamos de nadie más, porque nosotros somos los expertos en la autoprotección. Así que vengan nomás, porque nuestros enemigos, así como vienen vivos, probablemente van a ir muertos. Confiaban en su propia capacidad, en sus arqueros que eran muy hábiles.
pero todas nuestras habilidades humanas son insignificantes ante el juicio de Dios. Todas nuestras capacidades humanas son insignificantes delante de nuestro Dios. Así que, queridos amigos y hermanos que nos están o que me están viendo en esta mañana, no confíes en lo que no sirve. No confíes en las cosas materiales, porque tarde o temprano éstas perecerán. No confíes en tu propia sabiduría, en tu propio conocimiento, porque así como el corazón, nuestra sabiduría también es engañosa. No confíes en la belleza, porque la belleza es pasajera. Hoy estamos bonitos, guapos y hermosos. Luego de 40 años estamos arrugados y canosos. ¿De qué nos sirvió la confianza en nuestra belleza? De nada. No confiemos en nuestra propia capacidad, porque el poder que nosotros podemos presumir tener no es nada comparado contra el poder de Dios. Y quiero finalizar diciendo en esta mañana que Dios, que nuestro Dios, creador de toda la humanidad y de todo el mundo, y creo que eso todos lo sabemos, todos nosotros lo sabemos, es un Dios justo, pero también es un Dios misericordioso. Él quiere que su creación permanezca y que los hombres y las mujeres de toda nación, de todo lugar, puedan llegar a conocerle y puedan servirle. Este mensaje no terminó en los tiempos de Jeremías, sigue igual en el presente para nosotros. Todas las naciones serán castigadas por sus pecados, todas las naciones y todas las personas. Pero en medio de la dureza del castigo habrá esperanza para el hombre pecador. Habrá misericordia. Pero esta esperanza y esta misericordia única y exclusivamente lo podemos tener en Cristo. Porque solamente Cristo es el camino, es la verdad y es la vida. Solamente Cristo es aquel que puede conducirnos hacia el Padre. Solamente en Cristo, solamente depositando nuestra confianza en Cristo y no en las cosas materiales y perecederas, nosotros podremos alcanzar la salvación y la vida eterna. ¿En quién confías tú? ¿Confías en lo que tienes, en lo que posees, en lo que has tenido, en tu capacidad? ¿O confías en Cristo? Si confías en Cristo, que Dios te ayude y que Dios nos ayude para seguir creyendo en Él hasta el final de nuestros días, porque solamente así alcanzaremos la salvación eterna. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana, queridos hermanos.